En 1940, los comandos británicos asimilaron una amarga verdad. El estruendo clásico de las ráfagas de ametralladora es música para los muertos. Si te infiltras en la retaguardia enemiga, cualquier ruido innecesario te convierte en un blanco móvil para cada patrulla alemana en 1 kilómetro a la redonda. A los saboteadores les importaba un bledo el combate justo o los códigos de honor. Necesitaban hierro que matara sin sonido, permitiéndoles degollar a una guarnición entera y desvanecerse en la noche. Mientras los comunicados oficiales pregonaban grandes batallas, entre bastidores se desataba la caza del susurro perfecto. Se experimentó con todo, desde absurdas ballestas de combate hasta intentos de acoplar silenciadores a cualquier cosa que disparara. Analizaremos por qué el aclamado Thompson estadounidense fue expulsado con deshonra de la Liga de Asesinos Silenciosos y cómo una barata tubería de fontanería, montada por unos pocos centavos, se convirtió en el arma de sicarios más exitosa de la Segunda Guerra Mundial, manteniéndose en servicio durante largos 30 años. ¿Están listos para saber por qué incluso el legendario Otto Skorzeny, el favorito de Hitler y maestro del sabotaje, ansiaba este juguete británico más que todos los inventos del sombrío genio germano? Empecemos por un fracaso estrepitoso. ¿Cómo intentaron convertir el Thompson de los gánsteres en un dispositivo de espionaje y qué resultó de ello? El fiasco del Thompson. Sobre el papel, todo parecía ideal. El legendario Thompson, el enorme cartucho 45 ACP y una velocidad de bala subsónica. Parecía llegar y usar. La bala ya vuela más lento que el sonido, sin crear el característico chasquido sónico. Pero el intento de transformar el arma favorita de los gánsteres de Chicago en una herramienta de espionaje resultó en una farsa técnica. Los armeros de Enfield abordaron el asunto con ambición, pero sin elegancia. Crearon un silenciador masivo de 220 milímetros de largo que se enroscaba en el cañón del M1928A1 o del M1. Y ahí empezaron los problemas. El subfusil, compacto y equilibrado, se convirtió de pronto en una torpe pesa de casi 5 kilos. El medio kilo extra en la punta del cañón mató por completo la ergonomía. El arma cabeceaba hacia adelante y su longitud total de más de 1 metro la hacía inútil en pasillos estrechos o matorrales densos. Los saboteadores, que necesitaban saltar en paracaídas y filtrarse por grietas en las vallas, se quedaron con un remo inmanejable en las manos. Sí, el Thompson se volvió silencioso, pero también quedó inutilizado para operaciones encubiertas. Los comandos dictaron un veredicto severo, demasiado gordo e incómodo. Quedó claro que se necesitaba una solución radicalmente distinta. Y esta apareció donde menos se esperaba, en la tubería más barata y despreciada del ejército británico. Sten Mk2S. El silencio integrado. En 1942, los británicos tiraron a la basura la idea de los apéndices en los cañones. ¿Para qué intentar tapar la boca a la bestia si puedes rediseñar el organismo entero? Así nació el Mk2S. La S significaba Special, pero para los alemanes, esa letra se convirtió en sinónimo de muerte súbita, llegando desde la oscuridad sin previo aviso. Los diseñadores no inventaron la rueda. Tomaron el subfusil más barato y primitivo de la historia, el Sten, y lo sometieron a una vivisección radical. El cañón fue mutilado con una serie de puertos, orificios, para que los gases de la pólvora se purgaran hacia una enorme cámara carcasa antes de que la bala abandonara la boca. Era una genialidad en su sencillez. Los gases se expandían y enfriaban dentro del tubo metálico, perdiendo toda su furia. Como resultado, el Parabellum común, que normalmente volaba a velocidad supersónica, se convertía en un pesado esputo subsónico imposible de oír desde la habitación de al lado. Esto ya no era una simple modernización, sino un silenciador integrado en toda regla, parte del esqueleto del arma. Pero para que este Frankenstein de acero no saltara en pedazos por su propia presión, los ingenieros tuvieron que hurgar en las entrañas de la mecánica. ¿Están listos para saber qué le hicieron al cerrojo para que no delatara al tirador con un estruendo traicionero? Dieta mecánica. Un silenciador en el cañón es solo la mitad del trabajo.
¿De qué sirve el silencio al disparar si el pesado cerrojo de acero golpea con un estruendo la pared trasera justo debajo de tu oreja? Ese choque metálico en el silencio nocturno suena como un martillazo sobre un yunque. Para que el Sten fuera realmente invisible, los británicos tuvieron que someter su mecánica a una dieta estricta. Los ingenieros realizaron un ajuste de joyería, aligeraron al máximo el cerrojo y recortaron sin piedad el muelle recuperador. El cálculo era extremadamente audaz. El cerrojo debía retroceder exactamente la distancia necesaria para que el fiador funcionara, ni un milímetro más. Idealmente, no debía tocar en absoluto la parte trasera del cajón de mecanismos. Era un equilibrio en el filo de la navaja. Una carga un poco más débil y el casquillo se encasquillaría. Una un poco más fuerte y el acero chocaría contra el acero, delatando la posición del saboteador. Como resultado, el único sonido al disparar era el clic seco de la palanca de montar contra la parte delantera de la ranura. Pero este ajuste fino tenía su otra cara. Debido al mecanismo aligerado y a las características del silenciador, el arma empezaba a calentarse como un horno infernal. Para que el saboteador no dejara la piel de sus palmas en el hierro al rojo vivo tras el primer enfrentamiento, al Sten le pusieron un accesorio muy característico. La funda de lona y la envidia nazi, apretar el gatillo y rociar al enemigo con una lluvia de plomo en total silencio, un bonito cuento para el cine que en la realidad acabaría con el tirador en el hospital. Los británicos comprendieron rápido que, si se le daba rienda suelta al Sten Mk2S y se permitía disparar en ráfagas, el asesino silencioso se convertiría en una granada incandescente en las manos del saboteador. El problema era la física. El silenciador retenía no solo el sonido, sino un volumen colosal de gases ardientes. Con fuego automático, el interior de la cámara se sobrecalentaba en segundos, convirtiendo la precisión en una lotería y el arma en un trozo de chatarra inútil. Por eso, los británicos caparon oficialmente el modo de fuego, permitiendo solo disparos tiro a tiro. El Sten pasó de ser un subfusil a una herramienta para la caza deliberada. El toque final fue la famosa funda de lona que envolvía estrechamente el silenciador. Sin ese trapo de abuela era imposible sujetar el arma. El metal se calentaba tanto que las palmas se quedaban pegadas al instante. Al final, los comandos recibieron un híbrido extraño, lento, caprichoso, envuelto en trapos, pero aterradoramente eficaz. ¿Qué tan exitoso fue este diseño? La respuesta llegó del lugar menos esperado, de la élite de las fuerzas especiales nazis, que cayó en un estado de auténtica envidia de ingeniería. Cuando el principal saboteador del Tercer Reich y el favorito de Hitler empieza a babear por tu arma, ese es el mejor certificado de calidad. Otto Skorzeny, el hombre que rescató a Mussolini y aterrorizó a los aliados, confesó en sus memorias su propia impotencia. El oscuro genio alemán nunca pudo crear nada que superara a este ersatz británico. Skorzeny era un pragmático hasta la médula. Al ver los Sten silenciosos capturados, sintió un entusiasmo que rozaba la rabia. En sus notas indicó directamente qué magníficas oportunidades habría el uso de estos silenciadores. Mientras los alemanes intentaban inventar complejos accesorios para sus MP-40, que constantemente desviaban el punto de mira, los británicos ya estaban eliminando guardias alemanes sin hacer ruido. Skorzeny comprendía que la posibilidad de acribillar a una patrulla a quemarropa, mientras el grupo de al lado sigue fumando tranquilamente a la vuelta de la esquina, es un as bajo la manga que cambia las reglas de la guerra. Los saboteadores alemanes buscaron desesperadamente formas de copiar esta tecnología, pero el original siguió siendo inalcanzable. Este reconocimiento del enemigo convirtió al Sten de una pieza barata en un objeto de culto. Los armeros británicos, animados por el éxito, decidieron no detenerse ahí y empezaron a poner silenciadores a todo lo que veían. A continuación, las modificaciones para los que caen del cielo y golpean desde las sombras. La evolución del susurro. El éxito del Mk2, ese fue tan atronador que el mando británico exigió: «Denos más y en mayor cantidad». Durante los años de guerra, se fabricaron más de 30.000 unidades silenciosas. No son solo cifras,
son decenas de miles de vidas alemanas interrumpidas de las que los cuarteles de la Wehrmacht se enteraban demasiado tarde. Los armeros se vinieron arriba. Primero apareció el experimental Mk4-CE, una versión ultracompacta con culata plegable, creada específicamente para paracaidistas que necesitaban entrar en combate inmediatamente tras el aterrizaje en total silencio. Pero la verdadera corona de la evolución fue el Mk6-CE. Se montó sobre la base del Sten modelo 5, más avanzado. Recibió una empuñadura y culata de madera decentes, pero conservó aquel mismo silenciador integrado acortado y la inseparable funda de lona. Esta tubería resultó tan exitosa que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial durante décadas. Mientras otros modelos de armas terminaban en la fundición, los S-10 silenciosos continuaron su sangrienta cosecha. Aparecieron en manos de comandos australianos en las selvas de Malasia y Kenia, y más tarde en manos de especialistas estadounidenses en Vietnam. Pero, ¿cómo es posible que la gran industria estadounidense no pudiera dar a sus muchachos nada mejor que una vieja pieza británica improvisada? Es hora de ver su contraataque, la engrasadora silenciosa. El turno de la M3 Grease Gun. Los estadounidenses no están acostumbrados a ser los segundos, especialmente en armamento. Observando los éxitos de los comandos británicos, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, creada en 1943, exigió su propio subfusil silencioso. Tomaron la M3, apodada engrasadora por su aspecto característico, y encargaron la mejora a los maestros de High Standard. A diferencia de los británicos, los estadounidenses decidieron ir por el camino de la modularidad. Como el cañón de la M3 era desmontable, los ingenieros desarrollaron un silenciador que simplemente se enroscaba en su lugar. Parecía genial. Un soldado podía convertir un subfusil común en uno silencioso en un par de minutos. Pero por dentro empezó un auténtico infierno. La construcción constaba de dos partes. La trasera era un cañón con puertos envuelto en un rollo de malla metálica y la delantera un tubo relleno de deflectores de malla. El mantenimiento de este sistema se convertía en una tortura. Para limpiar el arma, el soldado tenía que extraer y volver a meter todas esas mallas usando un tubo guía especial. Los diseñadores estadounidenses claramente no buscaron el camino fácil, pero lo más decepcionante les esperaba en las pruebas. A pesar de todas las artimañas y el uso del potente cartucho subsónico .45 ACP, la M3 silenciosa resultó ser un 20% más ruidosa que el primitivo Sten británico. El ego tecnológico perdió frente a la eficiencia pura. El legado de Vietnam. A pesar de la derrota técnica frente a los británicos, la maquinaria de suministro estadounidense se puso en marcha. A principios de 1944 se firmó el contrato para las primeras 1000 engrasadoras silenciosas. El arma empezó a llegar a las unidades justo para el desembarco de Normandía, pero el verdadero momento de gloria de este caprichoso dispositivo llegó mucho más tarde, en las pegajosas selvas de Vietnam. Para los años 60, la M3 con silenciador se convirtió en un clásico para los grupos SOG y los Navy SEAL. Pero este amor era por desesperación. El silenciador estadounidense añadió casi medio kilo al peso del arma, 4 kilogramos frente a los 3,6 kilogramos base, y debido al complejo sistema de mallas interno, requería un cuidado maníaco. En las condiciones de humedad y barro de Vietnam, todo ese relleno de malla se obstruía con residuos y se oxidaba, convirtiendo la limpieza en un ritual de horas con productos especiales. Los soldados de élite sabían que si había posibilidad de conseguir un Sten británico a través de sus colegas australianos, debían hacerlo sin pensarlo. Al final, la M3 quedó en la historia como el segundo puesto. Pesada, caprichosa y no lo suficientemente silenciosa. Combatió durante décadas, pero nunca pudo salir de la sombra de su predecesora británica. Pero ¿cuál de estos dos silenciosos cambió finalmente el mundo? Comparemos a los gigantes. El choque final. En la esquina izquierda del ring, el Sten británico, montado con tubos de fontanería y envuelto en lona. En la derecha, la M3 estadounidense, producto de alta tecnología y compleja ingeniería.
¿Quién merece realmente el título de asesino perfecto? El enfrentamiento final puso cada cosa en su sitio. Los británicos apostaron por la integración. El Sten MK2S no intentaba ser universal, nació para ser silencioso. Gracias a eso, ganaba a la engrasadora estadounidense en todos los puntos críticos. Peso. El Sten pesaba solo 3 kilogramos, mientras que la M3 con silenciador subía hasta los 4 kilogramos. 1 kilo extra en una incursión profunda es la diferencia entre la vida y la muerte. Silencio. El sistema simplista del Sten era un 20% más efectivo. Mientras los estadounidenses lidiaban con mallas intercambiables, la tubería británica ofrecía un susurro subsónico estable. Comodidad. El Sten era más corto y maniobrable, y su funda de lona resultaba infinitamente más práctica que las cubiertas metálicas estadounidenses. La M3 estadounidense, a pesar de toda su potencia y su calibre .45, no pasó de ser un complemento voluminoso para el arsenal principal. Era demasiado compleja para el saboteador común y demasiado ruidosa para el asesino de élite. La Segunda Guerra Mundial demostró con creces que, en el trabajo de sabotaje, no gana el más inteligente, sino el más invisible. El Sten británico le dio una lección a los yanquis, demostrando que la genialidad reside en la sencillez. Pero ¿qué legado dejaron estos silenciosos a fuerzas especiales modernas? Finalizamos y revelamos los últimos secretos. El ADN del silencio moderno. La época de la Segunda Guerra Mundial terminó hace mucho, pero los principios de la caza silenciosa establecidos en los años 40 siguen vivos. El Sten británico y la engrasadora estadounidense no solo se retiraron, dejaron tras de sí el ADN de todas las fuerzas especiales modernas. Hoy no encontrarán ninguna unidad seria en el mundo que no utilice las ideas de aquellos mismos ingenieros de Enfield. La lección principal que dio el Sten MK2S es simple. Un silenciador integrado siempre es mejor que un accesorio acoplado. Obras maestras actuales como el MP5S de alemán o el Vintores ruso son descendientes directos de aquella tubería de fontanería británica. Utilizan el mismo esquema de cañón perforado y cámara de descompresión. Los británicos demostraron que el arma silenciosa no es un accesorio, sino un ecosistema aparte. El Sten permaneció en servicio hasta finales de los 70, cuando fue reemplazado por sistemas alemanes de alta tecnología, pero el espíritu de la herramienta barata y letal nunca desapareció. Hoy en día, los especialistas califican al Sten MK2S como el arma con silenciador más exitosa de la historia. Y es merecido. Nació de la agonía de las derrotas, se montó con piezas de bajo costo, pero logró silenciar a miles de enemigos. Fue el triunfo de la audacia de ingeniería sobre la lógica de oficina. Despacho final. La guerra ama el silencio y la historia a quienes saben guardarlo. Hemos visto cómo dos enfoques distintos para un mismo problema crearon leyendas que durante décadas aterrorizaron a las patrullas, desde Europa hasta las selvas de Vietnam. Si les ha gustado este análisis de hierro silencioso, ya saben qué hacer. Like, suscripción y no olviden la campanita para no perderse las nuevas filtraciones de los archivos. Continuaremos sacando los detalles más sucios e interesantes sobre el equipo que cambió el mundo desde las sombras. Escriban en los comentarios ¿qué es más importante para un saboteador? ¿La potencia estadounidense del calibre .45 o el silencio y la ligereza británica? ¿De qué lado están ustedes? La próxima vez nos adentraremos aún más en la maleza, allí donde se guardan los planos que incluso los generales más locos rechazaron. No cambien de canal.